Mi nombre es Carmen. Tengo 35 años y trabajo como contadora en una firma importante. Esta historia comenzó hace 6 meses, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era un martes por la tarde cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Vi la foto de mi hermana menor, Laura, en la pantalla. Normalmente no me llama durante el trabajo, así que supe que algo andaba mal. Carmen. Carmen. La voz de Laura sonaba entrecortada por el llanto. Tienes que venir a casa ahora mismo. Mamá y papá vendieron la casa de la abuela. Mi corazón se detuvo por un momento. La casa de la abuela Elena no era solo una propiedad más. Era el lugar donde crecimos, donde pasamos cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento importante de nuestras vidas. Era una hermosa casa colonial en el centro de la ciudad, con un jardín lleno de rosas que la abuela cuidaba con amor infinito. ¿Qué quieres decir con que la vendieron? No pueden hacer eso. Mi voz temblaba de rabia. Pues lo hicieron. Acabo de llegar y los encontré celebrando. Por favor, ven rápido. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi bolso y salí corriendo de la oficina. Durante todo el trayecto en taxi, mi mente no dejaba de dar vueltas. La abuela Elena había fallecido hace apenas 3 meses. Nos dejó destrozados a todos, especialmente a mí, que siempre fui su nieta más cercana. Cuando llegué a la casa de mis padres, la escena que encontré me revolvió el estómago. Ahí estaban, en la sala, con una botella de champaña cara, brindando como si hubieran ganado la lotería. Laura estaba en un rincón, con los ojos rojos de tanto llorar. «Oh, Carmen. Qué bueno que llegaste». Mi madre levantó su copa. «Celebra con nosotros. Al fin nos libramos de ese viejo edificio». La manera en que se refirió a la casa de la abuela me hirvió la sangre. ¿Cómo pudieron? ¿Con qué derecho vendieron esa casa? Mi padre se echó a reír. ¿Con qué derecho? Somos los herederos legales. Tu abuela nunca dejó un testamento, así que por ley, todo pasa a nosotros. ¿Y ni siquiera pensaron en consultarnos? En lo que la abuela hubiera querido. Por favor, Carmen. Mi madre puso los ojos en blanco. Tu abuela ya no está aquí. Esa casa solo era un dolor de cabeza. Costaba una fortuna mantenerla. Los compradores nos dieron una excelente oferta, casi el doble de su valor real. Mientras los escuchaba hablar así de la casa donde crecimos, donde la abuela nos crió prácticamente, sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero entonces, recordé algo. Algo que la abuela me había dicho 3 días antes de morir. Carmen, mi niña, me había dicho mientras sostenía mi mano, hay algo importante que debes saber. En mi escritorio, el antiguo de madera de cerezo, hay un compartimento secreto. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con lo que encuentres allí. En ese momento no entendí sus palabras, pero ahora todo cobraba sentido. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre amarillo. ¿Están seguros de que la abuela no dejó testamento? Mi voz era tranquila ahora, casi fría. Mis padres se miraron confundidos. Por supuesto que no dejó nada. Ya revisamos toda la casa antes de venderla, respondió mi padre, pero noté un ligero temblor en su voz. Abrí el sobre y saqué los documentos que había encontrado en el compartimento secreto del escritorio. Entonces, ¿qué es esto? Mientras leía el contenido de los papeles en voz alta, vi cómo los rostros de mis padres perdían todo el color. El testamento de la abuela era claro. La casa y la mayoría de sus bienes me los había dejado a mí, con la condición específica de que la propiedad no podía ser vendida sin mi consentimiento explícito. Esto es imposible, balbuceó mi madre, dejando caer su copa de champaña. Debe ser una falsificación. Este testamento fue registrado legalmente hace 2 años, continué. Y aquí está la firma del notario para probarlo. ¿Saben lo que significa esto? La venta que acaban de hacer es completamente ilegal. Mi padre se dejó caer en el sofá. Toda su arrogancia anterior había desaparecido. Laura se acercó a mí, con una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro. Pero ya firmamos los papeles, tartamudeó mi padre. Los compradores nos dieron un adelanto considerable. Que tendrán que devolver, completé su frase. Y no solo eso. ¿Saben que ocultar la existencia de un testamento es un delito? El notario ya está informado de la situación. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Mi madre comenzó a llorar, pero ya no me conmovían sus lágrimas como antes. La forma en que habían tratado la memoria de la abuela, como se habían reído y celebrado la venta de la casa que tanto amaba. Algo se había roto permanentemente en nuestra relación. Carmen. Comenzó mi padre, pero levanté una mano para detenerlo. No quiero escuchar más excusas. Mañana a primera hora, iremos todos juntos a la notaría para arreglar este desastre que han creado. Y después, tendremos una larga conversación sobre el respeto y la familia. Mientras salía de la casa de mis padres esa noche, con Laura siguiéndome de cerca, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La abuela Elena siempre decía que la familia es lo más importante, pero también nos enseñó sobre la integridad y hacer lo correcto. Sabía que los días siguientes serían difíciles, que habría más confrontaciones y lágrimas, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. La casa de la abuela no era solo un edificio, era un legado de amor, de memorias, de familia. Y yo me aseguraría de proteger ese legado, sin importar el costo. La mañana siguiente llegué temprano a la notaría. Mi hermana Laura ya estaba ahí, mordiéndose las uñas nerviosamente, un hábito que tenía desde niña. Mis padres llegaron 10 minutos tarde, con rostros tensos y ojos hinchados. Buenos días, saludó el notario, el señor Ramírez. Tenemos una situación bastante delicada entre manos. Mi madre intentó interrumpir, pero el notario levantó una mano para detenerla. Señora García, por favor, permítame explicar la gravedad del asunto. Ustedes procedieron con la venta de una propiedad sin tener la autoridad legal para hacerlo. Pero somos sus padres, protestó mi padre. Somos los herederos naturales. La señora Elena dejó un testamento muy claro, continuó el notario, ajustándose las gafas. La casa y el 80% de sus bienes fueron heredados a su nieta Carmen. El 20% restante se dividió entre Laura y ustedes. Mientras el notario hablaba, noté que mi madre sacaba su teléfono y enviaba mensajes frenéticamente. Algo no me olía bien. Además, prosiguió el señor Ramírez, hay otra cláusula importante que deben conocer. De repente, las puertas de la oficina se abrieron de golpe. Mi tía Patricia, la hermana menor de mi madre, entró como un huracán, seguida por mi tío Roberto. ¡Alto todo!, gritó mi tía. Esto es un fraude. Mi madre jamás habría dejado todo a una nieta. Ahora entendía los mensajes de mi madre. Había llamado refuerzos. Señora Patricia, el notario mantuvo la calma. Su presencia aquí no es necesaria ni fue solicitada. Por supuesto que es necesaria, intervino mi tío Roberto. Elena no estaba en sus cabales cuando hizo ese supuesto testamento. Estaba enferma. Mi sangre hervía. ¿Enferma? La abuela estaba perfectamente lúcida. Ustedes ni siquiera la visitaban. Porque tú la manipulabas, acusó mi tía. Siempre fuiste su favorita porque la adulabas. Laura, que había permanecido callada, se puso de pie. Eso no es cierto. Carmen fue la única que realmente se preocupó por la abuela. Ustedes solo aparecían cuando necesitaban dinero. El notario golpeó su escritorio con fuerza. Silencio todos. Señora Patricia, señor Roberto, les pido que se retiren o tendré que llamar a seguridad. Pero mi tía no se movió. En cambio, sacó unos papeles de su bolso. ¿Qué hay de esto? Un diagnóstico médico de hace 3 años que prueba que mamá tenía principios de demencia. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿De qué estaba hablando? El notario tomó los papeles y los examinó cuidadosamente. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Estos documentos están fechados hace 3 años, pero el testamento fue realizado hace 2 años y actualizado hace 6 meses. Además, tengo aquí una evaluación mental completa que la señora Elena solicitó específicamente antes de su última actualización del testamento. Mi tía se quedó boquiabierta. La abuela había pensado en todo. Pero hay algo más, continuó el notario, sacando otro documento. La señora Elena dejó una carta que debía ser leída en caso de que su testamento fuera disputado. Todos nos quedamos en silencio mientras el señor Ramírez abría el sobre y comenzaba a leer. Querida familia. Si están leyendo esto, significa que están peleando por mi herencia, tal como temía que sucedería. Me rompe el corazón, pero no me sorprende.
Patricia, Roberto, mis queridos hijos menores, siempre fueron los más mimados, los que nunca aprendieron el valor del trabajo duro. María, mi primogénita, te convertiste en alguien que solo ve el valor monetario de las cosas, olvidando lo verdaderamente importante. Carmen no es mi favorita porque me adulaba, como seguramente están diciendo. Es mi heredera porque tiene los valores que yo siempre traté de inculcarles: honestidad, trabajo duro y amor por la familia. Ella fue la única que me visitaba sin pedir nada a cambio, la que se preocupaba por mi bienestar más allá de mi dinero. La casa no es solo un edificio viejo, como algunos de ustedes la llaman. Es el hogar donde los crié, donde celebramos cada momento importante, donde guardé cada recuerdo precioso. Carmen entiende eso. Si están intentando invalidar mi testamento, sepan que me sometí voluntariamente a evaluaciones mentales regulares precisamente para evitar estas disputas. Estaba en pleno uso de mis facultades cuando tomé esta decisión. Y hay algo más que deben saber. El notario hizo una pausa y me miró directamente. Señorita Carmen, su abuela dejó instrucciones específicas de que esta última parte solo debe ser leída en su presencia privada. Mi familia protestó inmediatamente, pero el notario fue firme. Uno por uno, fueron saliendo de la oficina, lanzándome miradas de resentimiento. Solo Laura me dio un abrazo antes de irse. Cuando estuvimos solos, el señor Ramírez continuó leyendo. Mi querida Carmen, si están leyendo esta parte, significa que tu familia está haciendo exactamente lo que temía. Por eso tengo una última sorpresa para ti. En el Banco Central, Caja de Seguridad número 247, encontrarás documentos que prueban cómo tus tíos y tu madre han estado desviando dinero de mis cuentas durante años. No quise usar esta información en vida para evitar destruir a la familia, pero ahora está en tus manos decidir qué hacer con ella. Te amo, mi niña. Confío en que harás lo correcto. Abuela Elena. Me quedé sin palabras. El notario me entregó la llave de la caja de seguridad y una copia de la carta. Su abuela era una mujer muy inteligente, comentó. Sabía exactamente qué iba a pasar. Salí de la notaría con la cabeza dando vueltas. Mi familia seguía afuera, discutiendo acaloradamente. Al verme, se callaron. ¿Y bien?, preguntó mi madre. ¿Qué decía el resto de la carta? Los miré a todos, estos familiares que estaban dispuestos a pisotear la última voluntad de la abuela por dinero. Pensé en los documentos que me esperaban en el banco, en todo el daño que podría hacerles con esa información. Nada importante, respondí finalmente. Solo consejos personales. Mientras me alejaba, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La abuela me había dado una poderosa arma, pero también una gran responsabilidad. ¿Qué haría con esta información? ¿Valía la pena destruir lo que quedaba de mi familia por justicia? Las respuestas tendrían que esperar. Por ahora, tenía una casa que recuperar y un legado que proteger. Esa misma tarde, me dirigí al Banco Central. El corazón me latía con fuerza mientras seguía al empleado hacia la sala de las cajas de seguridad. La caja 247. Los números parecían brillar bajo la luz fluorescente. Dentro encontré exactamente lo que la abuela había prometido: estados de cuenta, transferencias, documentos firmados, todo perfectamente organizado y etiquetado. Mi familia había estado desviando dinero sistemáticamente durante años, pequeñas cantidades al principio que fueron aumentando con el tiempo. «Oh, abuela», susurré, «¿cómo pudiste guardar esto para ti sola?» Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de mis padres, mis tíos, incluso primos que no había visto en años, todos exigiendo saber qué decía el resto de la carta. Los ignoré y llamé a la única persona en quien podía confiar. «¿Laura? Necesito que vengas a mi departamento esta noche. Hay algo que debes ver». Mientras esperaba a mi hermana, extendí todos los documentos sobre la mesa del comedor. La historia que contaban era clara: más de $500,000 desviados en total durante los últimos 5 años. Laura llegó poco después de las 8. Sus ojos se agrandaron al ver todos los papeles. «¿Qué es todo esto?». Le conté todo. Sobre la carta privada, los documentos en la caja de seguridad, las transferencias, todo. Mi hermana escuchó en silencio, sus manos temblando mientras revisaba los documentos. «No puedo creerlo», murmuró finalmente. «Aunque, tal vez sí puedo».
¿Recuerdas cuando la abuela comenzó a decir que le faltaba dinero y mamá insistía en que era su memoria fallando? Asentí. Estaban aprovechándose de su edad para hacerla dudar de sí misma. ¿Qué vas a hacer? Era la pregunta del millón. Honestamente, no lo sé. Podría llevar esto a las autoridades, pero... Destruiría a la familia, completó Laura. Lo que queda de ella, corregí amargamente. Pasamos la noche discutiendo opciones. Cerca del amanecer, finalmente tenía un plan. Al día siguiente, convoqué una reunión familiar en la casa de la abuela, mi casa ahora. Todos llegaron puntuales, probablemente esperando más revelaciones del testamento. Los recibí en la sala principal, donde tantas navidades y cumpleaños habíamos celebrado. Las cortinas estaban abiertas, dejando entrar la luz del sol que hacía brillar el viejo piano de la abuela. Gracias por venir, comencé. Tengo algo importante que decirles. Por fin vas a revelarnos qué decía el resto de la carta, interrumpió mi tía Patricia. Mejor aún. Abrí mi portafolio y comencé a repartir carpetas. Voy a mostrarles por qué la abuela tomó la decisión que tomó. Vi cómo sus rostros palidecían mientras revisaban los documentos. Mi madre fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Cómo? La abuela sabía todo, respondí simplemente. Cada transferencia, cada retiro, cada mentira. Lo documentó todo. Esto es un malentendido, tartamudeó mi tío Roberto. ¿Un malentendido de $500,000? Pregunté secamente. Durante 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Vas a denunciarnos? Preguntó finalmente mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Me levanté y caminé hacia el viejo piano. Pasé mis dedos por las teclas, recordando cómo la abuela me enseñó a tocar cuando era niña. La abuela me dio estos documentos por una razón, dije finalmente. No para destruir a la familia, sino para reconstruirla. Me volví hacia ellos. Así que les propongo un trato. Voy a dividir la casa en apartamentos. Cada uno tendrá derecho a vivir aquí, pagando un alquiler justo que irá a un fondo para mantener la propiedad. El dinero que desviaron será considerado como un préstamo que deberán pagar en cuotas mensuales al mismo fondo. ¿Y si nos negamos?, preguntó mi tía. Entonces estos documentos irán directamente a las autoridades. Ustedes deciden. Vi el miedo en sus ojos, pero también algo más, vergüenza. Por primera vez, estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Tienen hasta mañana para decidir, concluí. Pueden irse. Uno por uno, fueron saliendo de la casa. Solo Laura se quedó atrás. ¿Estás segura de esto?, preguntó cuando estuvimos solas. Es lo que la abuela hubiera querido, respondí. Ella nunca perdió la esperanza en la familia, incluso cuando le estaban robando. ¿Por qué debería hacerlo yo? Al día siguiente, todos aceptaron el trato. Durante los meses siguientes, la casa se transformó. Se convirtió en un edificio de apartamentos familiares, cada uno con su propia entrada pero compartiendo el jardín común. Las rosas de la abuela siguen floreciendo allí. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, discusiones sobre los pagos, viejos rencores que salían a la superficie. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Tal vez fue el hecho de vivir cerca unos de otros, o tal vez fue el peso de la culpa siendo lentamente lavado por la responsabilidad y el arrepentimiento. Un año después, organizamos una cena familiar en el jardín. Mientras veía a todos reunidos alrededor de la mesa, recordé las palabras de la abuela. La familia es lo más importante, pero debe estar construida sobre la verdad y el respeto. Mi madre se acercó a mí después de la cena. Tu abuela estaría orgullosa, dijo suavemente. ¿De cómo manejaste todo esto? Lo sé, respondí. Ella siempre supo que la familia podía sanar, solo necesitábamos una oportunidad. Ahora, cada vez que miro por la ventana y veo las rosas de la abuela floreciendo en el jardín compartido, siento que tomé la decisión correcta. La casa sigue siendo un hogar familiar, pero ahora está construido sobre cimientos más fuertes. Honestidad, responsabilidad y perdón. La abuela Elena tenía razón. El verdadero valor de una herencia no está en el dinero o la propiedad, sino en las lecciones que nos deja y en cómo elegimos usarlas. A veces,
La justicia más difícil de administrar es aquella que viene con misericordia. Y así, la casa de la abuela sigue siendo lo que ella siempre quiso. Un hogar para su familia, un lugar donde los errores pueden ser perdonados y las heridas pueden sanar. No es perfecta, pero es nuestra. Y eso es más que suficiente.